Entonces, niños, ahí en su libro, en la página número 107, en el espacio que tienen hasta arriba, van a complementar con información sobre este método de reproducción asexual de las plantas, ya que no lo tienen ahí en su libro. Tienen el dibujo nada más, pero no tienen el concepto ni el nombre de cómo se llama esa forma de reproducción de las plantas. Entonces, esa imagen que ustedes tienen en la página 106, que es igual a la que yo les coloco aquí en pantalla, está indicando el método de reproducción asexual de las plantas que se llama acodo. Y aquí les doy el concepto y en qué consiste ese método de reproducción, para que ustedes puedan complementar la información ahí en su libro. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna duda, niños, con alguno de los 5 métodos de reproducción asexual de las plantas que conocimos o que aprendimos? Yo. ¿Sí, Saúl? Teacher, esto que usted nos está enseñando de la cosa puede usar en cualquier planta o solo con plantas específicas. Fíjate que con la mayoría de plantas se puede. Tienen que ser más que todo plantas, como dice ahí, angiospermas, ¿verdad? O sea que con cualquier tipo de planta angiosperma te va a funcionar. No te funciona con plantas gimnospermas, porque recuérdense que las plantas gimnospermas no se pueden reproducir de esta forma. O sea, este método solo funciona con todas aquellas plantas que dan flor o fruto. Podríamos decir los árboles frutales, por ejemplo, ellos sí se pueden reproducir por medio de acodo. Los rosales también se pueden reproducir por medio de acodo, porque son plantas que dan flor y dan fruto, ¿sí? Pues todas esas plantas ¿Cómo es que dan se llaman las plantas de uva? Ahí se me olvidó. Viñedo, ¿no? No, Sí, viñedo no. se llama la plantación. Sí, me está ¿Ah? acordando que se llama. La planta se llama planta de uva, ¿sí? Pero Pero sí se puede reproducir así. sí es así porque es una enredadera. Ah, Pero esa es más fácil reproducirla por esqueje que por acodo, porque las plantas que son blandas, el tallo es blandito es verde y el tallo grueso es café. Entonces, para las plantas que tienen tallos blandos, o sea, aguaditos, es mejor método de reproducción los esquejes. Ahora, el acodo se utiliza más que todo, Saúl, para plantas con tallos maderosos, o sea, con tallos gruesos. Por eso te digo que el acodo funciona mucho mejor para lo que son árboles frutales, porque los árboles frutales tienen ramas gruesas. Entonces, si ustedes cortan una rama de un árbol frutal y la siembran en tierra, no va a sacar raíces. En cambio, si ustedes utilizan el acodo para reproducir una planta, un árbol frutal, ahí sí van a poder sacar hijos de la misma planta. ¿Ya me entendiste? O sea, este método se utiliza más que todo para las plantas frutales. Por eso es que ahí ustedes ven una higuera en el dibujo que tienen en el libro, porque el higo es una planta frutal y es muy fácil sacar hijos del higo por el acodo, ¿verdad? O sea, colocando una rama de ese higo en la tierra para que saque raíces. Pero si ustedes cortan una rama del higo y la siembran solo así en la tierra, sin raíces, sin nada, va a ser, pero sumamente complicado que se pegue. ¿Verdad? Es más fácil por este método. Muy bien. memorizar. Muy bien, Saúl. ¿Hay alguna otra duda entonces con respecto a la reproducción asexual de las plantas? ¿Preguntas, dudas? ¿No? No. Muy bien. Entonces, niños, vamos a ir ahora con lo que es la reproducción sexual de las plantas. Ya vimos cómo se pueden reproducir ellas solitas, pero ahora vamos a ver cómo se pueden reproducir de forma sexual. ¿Sí? Entonces, dice aquí, en las plantas angiospermas, la reproducción sexual ocurre cuando un grano de polen que contiene los gametos masculinos se fusiona con un óvulo o gameto femenino durante un proceso denominado fecundación. Luego de la fecundación se produce un cigoto que se desarrolla en un embrión al interior de una estructura denominada semilla. Ahí el embrión obtiene los nutrientes necesarios hasta que nace la planta. En las angiospermas, el órgano encargado de la reproducción es la flor. En esta se produce el polen, el cual es transportado por algunos animales, el viento o el agua, de una planta a otra, en un proceso denominado polinización. ¿Sí? Entonces aquí nos explican también, niños, en el libro, cómo es que se da todo ese proceso de la polinización. Dice, tienen primero una imagen de una flor,
¿sí? Dice, las anteras producen los granos de polen. O sea, las anteras son la parte de la flor que se encarga de producir el polen, ¿verdad? Parece línea o almohada ¿Quién está o hablando? cuadrado. Los Alguien anda jugando en lugar de estar poniendo atención a la clase. Luego dice, niños, que dentro de la misma flor tenemos también el óvulo y el ovario de la planta, ¿verdad? Donde tiene que caer el polen para que se pueda llevar a cabo la reproducción sexual. Dice en el paso 2, los granos de polen son liberados y transportados por el viento, el agua o los seres vivos, ¿sí? Recuérdense que los insectos tienen unos pelitos en sus patitas. ¿Ustedes han visto a las abejas o las moscas? Sí, teacher. ¿Han visto que en sus Sí. patitas O las tienen unos avispas. pequeños pelitos? Exacto, sí. las avispas también. Pues Como esos pelitos que tienen las abejas, los insectos en general, no crean que están ahí de adorno, sino que esos pelitos son específicos para que ahí en esos pelitos se pegue el polen. ¿Por qué? ¿Por qué me van a decir ustedes, teacher, y por qué los insectos se encargan de la polinización? Porque es sumamente importante para los insectos que las plantas se puedan reproducir. Recuérdense que los insectos se alimentan de las plantas. Entonces ellos se encargan de ayudarles en su proceso de reproducción para que hayan más plantas, para que siempre haya un Entonces proceso ellos de tiran el supervivencia. polen. Exacto, Nayeli. La mayoría de plantas se reproducen gracias a los insectos, porque como a ellos se les pega el polen en las patitas, entonces, por ejemplo, las abejas pican una flor, ¿verdad? Porque ellas agarran el néctar para poderse alimentar, ¿verdad? Entonces ellas se paran en esa flor y al pararse en esa flor se les queda pegado el polen en las patas. Entonces vienen ellas, vuelan y al llegar a otra flor, con ese mismo polen que se les pegó en las patas, cae dentro de la flor donde ellas van a sacar el néctar, ¿verdad? Y entonces ahí ya se encargan ellas de que se dé el proceso de la fecundación. El polen entra en el óvulo de la flor y ya esa flor comienza a formar una semilla. Cuando el polen cae en el óvulo de la flor, es cuando se comienza a formar la semilla. Recuérdense que la semilla prácticamente es el bebé, se podría decir, de las plantas, porque de la semilla es que va a salir una nueva planta. Algunas plantas tienen la semilla solo cubierta por la flor y otras plantas tienen la semilla protegida por el fruto. Ya saben ustedes, ¿verdad? Entonces, así es como se da este proceso gracias a los insectos. Aquí se los explica todavía más detalladamente en el libro, que dice en el paso 3, el grano de polen llega hasta el estigma y luego al ovario a través del pistilo, ¿sí? Entonces ahí, cuando la abeja o cuando el aire o el viento dejan caer el polen en la flor, entra el polen por el estigma para llegar al ovario a través del pistilo, dice. Luego se da la fecundación, como les digo, cuando el polen entra al óvulo de la flor. Dice en el paso 4, el grano de polen se fusiona con el óvulo y dan lugar al cigoto, que se desarrollará en la semilla, ¿sí? O sea que dentro de la semilla es que va a ir el cigoto, ¿verdad? Que va a ser lo que va a dar origen a la nueva planta. Luego dice el embrión en el paso número 5. El cigoto se convierte en una pequeña plántula que germina si las condiciones son favorables. O sea, niños, que no crean que toda la semilla es la nueva planta, sino que dentro de la semilla es que viene el cigoto, que es lo que le va a dar origen a la nueva planta. Entonces ya cuando va a salir la nueva planta, por eso es que ustedes han visto que la semilla se quiebra o se abre cuando empiezan a hacer la nueva planta, porque prácticamente lo que está afuera de la semilla, el exterior de la semilla, solo es como un caparazón que protege a la planta que viene dentro de la semilla o que van a nacer dentro de la semilla, ¿sí? Y por último dice, la nueva planta crece y desarrolla hojas, raíces y finalmente flores. El proceso se va repitiendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Tienen alguna duda, niños, entonces con la forma de reproducción de las plantas? ¿Dudas, preguntas? ¿Y otro animal otro insecto que le ayuda a las plantas a reproducirse? Aparte de las abejas. Ajá. Las avispas, como nos mencionó Saúl. La mayoría de insectos, fíjate, Nayeli, porque recuérdate que la mayoría de los insectos se alimentan de las plantas. Entonces, a la larga, ellos van a caminar por todas estas plantas. Entonces, van a ayudar al proceso de polinización. Los zompopos y las hormigas también contribuyen. Las mariposas.
el sonpopo, las mariposas también. Excelente ejemplo. ¿Sabían ustedes que incluso los sonpopos y las hormigas tienen una enzima en la saliva? Recuérdense que el sonpopo y la hormiga no se alimentan de la flor ni del néctar de la planta, sino que los sonpopos y las hormigas se alimentan de las hojas. Entonces, bueno, uno cree que se alimentan de las hojas, pero les voy a explicar qué hacen con esas hojas. Los sonpopos, ustedes han visto que a la gente no le gustan los sonpopos porque dice que le dejan pelones los árboles a uno, le quitan todas las hojas. Bien, teacher. Incluso Sí. se comen con tortilla en comal, qué rico. Ajá. A la gente no le gusta por eso porque se acaban las hojas de los árboles, pero uno cree que los sonpopos se comen las hojas y no es así. Ni las hormigas, ni los sonpopos se comen las hojas de los árboles. Ustedes han visto que las hormigas y los sonpopos hacen hormigueros en la tierra, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. ¿Saben ustedes por qué hacen el hormiguero ellas? ¿Por qué? ¿Por Tengo- qué? Para protegerse de los depredadores. Esa es una, pero aparte no se protegen tanto ellas, sino que dentro de del hormiguero, el hormiguero es como una cueva. En el hormiguero, si ustedes se pudieran convertir en pequeñas hormiguitas, imagínense que ustedes se convierten en pequeñas hormiguitas y las invitan a entrar al hormiguero. Comienzan a bajar y a bajar y a bajar y el hormiguero está dividido como por compartimentos, ¿verdad? Pero en uno de esos compartimentos del hormiguero, muy bajo tierra, ellos se encargan de cultivar. ¿Sabían que las hormigas y los sonpopos cultivan? Así como el ser humano cultiva sus alimentos, que cultiva tomates, cultiva zanahorias, cultiva manzanas, ¿verdad? Las hormigas y los sonpopos también cultivan. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas hormigas y estos sonpopos? Lo que hacen es quitarle las hojas a los árboles para llevarlas hasta su hormiguero, llegar hasta abajo a ese compartimento donde ellos cultivan y lo que se encargan ellos de cultivar son unos hongos, ¿sí? Esos hongos son los que ellos se comen después. Entonces el hongo se alimenta de las hojas de los árboles. Cuando se van descomponiendo esas hojas allá bajo tierra, el hongo absorbe esos nutrientes y de eso se alimenta. Y los sonpopos cultivan ya cuando está listo ese hongo para comérselo. O sea que realmente los sonpopos y las hormigas no comen las hojas, sino que ellas usan esas hojas y todo lo que ellas meten al hormiguero para alimentar al hongo. Incluso han visto que las hormigas empiezan a llevarse a los animales cuando se mueren, a otros Sí. insectos más grandes, pues no crean que se los comen. Igualmente las hormigas se llevan esos animales en descomposición para que se descompongan allá dentro del hormiguero y para que alimenten al hongo, porque las hormigas y los sonpopos se alimentan de ese hongo que nace ahí en el hormiguero. Wow. Teacher, ¿Está bien? Oh. Es bien Pues, teacher, yo no interesante. sabía. Yo tampoco lo sabía Teacher. hasta mi último año de universidad, que me tocó ver una clase que se llama entomología, que trata sobre los insectos. Ahí fue donde me enseñaron qué era lo que comían las hormigas y los sonpopos. ¿Qué manda, Saúl? teacher, Mm. dos cosas. Uno, ¿Sí? los sonpopos sí se comen. Igual los ¿Qué? ronrones. Con lo que los sonpopos es la colita y se hacen en comal con tortilla de limón y sal, qué rico. De la vez que yo le pregunté sobre qué animales se reproducían de manera sexual como las plantas, casi como las plantas. Ajá. Ahorita me pensé en una abominación, teacher, Ujú. en que el ser humano, ¿qué pasaría si el ser humano creara un híbrido entre animales que tuviera tanto una glándula masculina como femenina? ¿Será que sí se resultaría pura planta? Saúl, qué datos curiosos más chucos. No se puede, Saúl, porque cada uno de los seres vivos en el planeta tiene diferente genética. Y cuando se quieren armar así híbridos, cuando los científicos se han querido poner a hacer esas abominaciones, como decís, siempre han salido mal y los seres no logran pasar de 2 días máximo así vivos y después se mueren. ¿Verdad que no pueden? No se Teacher, puede. y si pasa Por película la... Jurassic World que se pone malvado los Illuminus. Ah, es que en Jurassic World no es un híbrido de humanoides, sino que en Jurassic World utilizan especies de reptiles actuales con genética de dinosaurios que han ido encontrando con los años para crear una nueva especie de dinosaurio. Ahí sí se puede, pero lo que me Se lo estaba digo porque ya vi un video de preguntando, eso. Saúl, ujú. Sí, lo que me pregunta Saúl, no, eso sí no se puede, Saúl.
La Eso genética- mismo dijeron en el video, que no se puede, no pueden Sí, la sobrevivir. genética del ser humano y la de los animales es muy diferente, no es compatible. Por eso no se podría. No O sé. de animales, pues. Ajá. Incluso entre plantas. Humanos. ¿Sabían que entre plantas se pueden hacer mezclas de razas de plantas? Pero la genética de las plantas tiene que ser similar. Si no, no se pega. Por ejemplo, ¿ustedes han probado alguna vez la nectarina? No. No han probado la nectarina. Es una fruta que está hecha. ¿Sí la han probado? Pues la nectarina es un híbrido entre plátano y ciruela. ¿Sabían ustedes? Existe el aguapote, El aguapote no, ese era el que yo quería inventar. pero no se puede. A pesar Bien, de que son casi porque iguales. el zapote y el aguacate son parientes. Entonces, si uno trabajara en eso, sí se podría hacer un híbrido de aguacate con zapote. Sabría. Pero como te digo, tienen que ser seres que tengan genéticas similares. No puedes mezclar la genética de un tomate con la genética de una manzana porque no son Zanahorias. plantas similares. ¿Me entendés? No tienen ninguna relación, entonces ahí sí no se podría. A menos que lo hagan químicos ya muy retorcidos, pero eso puede ser dañino para la salud porque ahí entran los alimentos que se llaman transgénicos. Esos alimentos, perdón, ya traen genéticas o mutaciones que a la larga, cuando el ser humano los empieza a comer, le pueden producir enfermedades graves, ¿verdad? Entonces ahí ya es peligroso, empezar a jugar con la genética es peligroso, por eso no se debe hacer. Ahora dice que en Estados Unidos han creado una especie de tomate y de maíz que le han mezclado genes de pescado, de salmón, imagínense. Ay, no. ¿Qué es Le han eso? puesto Ay, genes no, de qué salmón. Eso está, O sea, eso el está tomate, cochino, como dijo Hilary. el tomate y el maíz no van a saber a salmón, sino que le han mezclado esos genes, porque recuérdense que el salmón es un pez que logra sobrevivir a temperaturas bajo cero. Cuando el agua se congela, el salmón aún así puede sobrevivir debajo del agua. Entonces le mezclaron el gen del pescado para que las plantas no se murieran cuando fueran las heladas allá en Estados Unidos. Pero igual, imagínense hasta dónde ha llegado la genética que han podido mezclar Funcionó. plantas con genes de animales. Y sí Como te funcionó. digo, Saúl, sí lo hicieron, pero esos alimentos cuando te lo comas es súper dañino para la salud. Ah, Ajá. entonces no les funcionó. A ellos les Un funciona poco sí, porque un poco no. ellos les funciona porque se produce más, pero no al ser humano que lo consume es al que no le funciona para nada. Teacher, yo tengo una mezcla de y de un perro. ¿Tú tenés una mezcla de qué? De manchas y de un perro. Muy bien. Niños, avancemos, así no llevan tarea. Página 108. Página 108. Dice actividades. Lee las afirmaciones. Escribe B si es verdadero o F si es falsa. Corrige en tu cuaderno las afirmaciones falsas para que sean verdaderas. Nosotros ahorita solo vamos a colocar F o B dependiendo si es verdadera o falsa. La primera dice, los organismos multicelulares se pueden reproducir por bipartición. Verdadero. Los multicelulares. Multicelulares. No. Falso. Falso. Niños, ¿en qué momento decía que los multicelulares se reprodujeran por bipartición? En ninguno. Solo los unicelulares pueden por bipartición, los multicelulares no. Muy bien. Luego dice, en la bipartición, ¿un organismo da origen a dos o más descendientes idénticos al progenitor? ¿Se recuerdan que en la bipartición era cuando un ser unicelular se partía en dos, verdad? Y entonces aquí dice, un organismo da origen a dos o más descendientes idénticos del progenitor. ¿Es Verdadero. cierto o no? Verdadero. Cuando esta célula se divide en dos, los dos nuevos organismos son idénticos al original que se desintegró, ¿verdad? Muy bien. Luego dice, la gemación es un tipo de reproducción sexual presente en los protozoos. La gemación es un tipo de reproducción sexual, en primer lugar. No. No. Falso. ¿Qué era la gemación? Yo se las expliqué el día
viernes, si no estoy mal, no, el jueves fue. ¿Qué les dije? Aquí que dice era que la consiste en Esta es la la aparición de una pequeña prolongación denominada yema en la Era superficie cuando de la les dije célula que progenitora. en el organismo unicelular salía como una especie de chinchón, y ese chinchón luego se separaba del organismo original, ¿se recuerdan? Ese era un tipo de reproducción asexual, no sexual, ¿verdad? Entonces es falsa, esta que tenemos acá. falsa. Ajá. Y en la última dice, en la esporulación, el núcleo se divide varias veces. Verdadero. Verdadero, muy bien. Verdadero. Luego dice en el ejercicio 2, relaciona las columnas sobre la reproducción en microorganismos, según corresponde. A ver, niños, tipo de reproducción, gemación. La descripción de la gemación, ¿cuál es? ¿Consiste en la división de la célula progenitora en dos células hijas idénticas? No. ¿Consiste en la aparición de una yema en la superficie del progenitor? Sí, Sí. Entonces, unan la gemación con su definición. ¿Sí? Sería la segunda definición, la que va unida con gemación. Muy bien. ¿Y qué organismos se reproducen por medio de este método, niños? ¿Las levaduras, los esporozoos o las bacterias? ¿Qué organismos se reproducían? las levaduras. Las levaduras, muy bien. Entonces, por gemación se reproducen las levaduras. Entonces, unen gemación con la segunda definición que tienen ahí y con las levaduras. Muy bien. Ahora la esporulación. La esporulación era donde el núcleo se dividía en muchas partes iguales para dar... En la tercera. Muy bien. Consiste en la división sucesiva del núcleo de la célula madre. Cada uno de estos núcleos da origen a Va un por nuevo el individuo. esporoso. Muy bien. La esporulación va con la tercera definición y va unida con los esporozoos. ¿Sí? Va con los esporozoos. Muy bien. Y entonces la última, niños, que es la bipartición. ¿Cuál es su definición? Va con la primera. La primera Y con la y última. va con las bacterias. Muy bien. Las bacterias son las que se reproducen por bipartición. Muy bien. Ahora dice, niños, completa el siguiente palabragrama sobre la reproducción de los hongos. Dice, A, estructura en la que se desarrollan las esporas. Podemos verlo en la página 105 nuevamente por si no nos recordamos. ¿Cómo se llamaba la estructura donde se producían las esporas dentro de un hongo? Tienen ustedes en la página 105, en el cuadrito de la derecha, las partes que se utilizan para la reproducción del hongo. Entonces, ¿cómo se llamaba la parte del hongo donde se producían las esporas? ¿Será el crecimiento del esporangio? ¿Será la formación de la hifa? ¿Germinación de la espora o el esporangio? Terminación del Esporangio. Es el esporangio. Esporangio es el lugar donde se desarrollan las esporas. Esporangio. Muy bien. Ahora la B dice, estructuras microscópicas que son producidas por los esporangios. A ver, niños, está fácil. ¿Qué producen los esporangios? Esporas. Las esporas. Esporas. Entonces la B son esporas. Esporas. Muy bien. Filamentos que conforman el cuerpo de los hongos. Filamentos que conforman el cuerpo de los hongos. Es la que Terminación está... de la espora. ¿No? Ahí hay otra parte que empieza con H. Que es parte de los hongos. Formación de No. Tienen una parte que se llama, que empieza su nombre con H. Dice, lean la definición de los hongos, de la reproducción de los hongos. Y dice aquí, en la última línea quiero que lean, dice, presentes en los extremos terminales de las... hifas. La respuesta de la C es hifas, con H. Hifas. ¿Sí? Tipo de reproducción que no requiere de la unión de gametos, cuando es solo un organismo el que da origen a uno nuevo. ¿Cómo se llama ese tipo de reproducción? Cuando no se necesitan dos Asexual. organismos. Muy bien, asexual. Asexual.
hongo multicelular que crece en las frutas y en el pan. ¿Cómo se llama ese hongo? Ese hongo feo que crece en el pan. El mongo. Oh, Ya creé una El nueva moho. palabra igual que el Leslie. Sí, es el moho. Sí. Moho, pero moho lleva H intercalada. M-O-H-O. Moho. Pues, tipo de reproducción asexual de las levaduras, lo contestamos en la primera serie. O en la segunda. Gemación. Gemación. Muy bien, gemación. Bueno, niños, nos vamos a